Ya se lo hemos venido contando, en Onda Cero en este miércoles tenemos nuestro habitual encuentro con la Sociedad de Estudios Vascos, con Eusko Ikaskuntza. Hoy nos proponen centrarnos en un ciclo de conferencias sobre el carlismo que se va a desarrollar la semana que viene, organizado por el Instituto Jerónimo de Ustariz. Para hablar de ello nos acompañan el historiador y miembro del Instituto Patxi Larrion. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y también está con nosotros aquí en los estudios de Onda Cero el periodista e investigador Manuel Martorell. Muy buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, ¿por qué se decide en el Instituto Jerónimo de Ustariz organizar un ciclo de conferencias sobre el carlismo? Quizás la pregunta es por qué no lo hemos organizado antes, ¿no? Y la verdad es que, bueno... Se le puede dar la vuelta, sí, ¿no? se le puede dar la vuelta, ¿no? Igual Manuel explicará un poco por qué organizamos ahora, ¿no? La verdad es que el carlismo es, como tema, ¿no?, de investigación histórica, es un tema muy recurrente que yo creo que impregna, la sociedad navarra, de muchos ámbitos de la sociedad navarra. Y la verdad es que en más de una ocasión, ¿no?, en nuestra revista o hemos tenido alguna jornada, ¿no?, relativa al siglo XIX, pero el carlismo como tema, la verdad es que probablemente es un tema que no hemos tratado con demasiada profusión, ¿no? Igual la pregunta es esa, ¿por qué no? Y no sé, Manuel igual nos podría explicar cómo es la idea. Y bueno, yo también, viéndolo desde un punto de vista negativo, a mí me sorprendió, precisamente por estar haciendo un trabajo de investigación sobre el carlismo en los años inmediatamente posteriores a la Guerra Civil, o sea, contemplar con profunda sorpresa cómo en otras zonas del Estado que no tienen tanta tradición carlista como algunas zonas de Cataluña. Bueno, en Cataluña siempre ha habido carlismo, pero mucho menos que en Navarra y en el País Vasco, ¿no? O, por ejemplo, en Madrid y en otros lugares, vamos a decir que nos están adelantando por todos los lados, ¿no? O sea, por ejemplo, en Madrid hay una fundación que se llama la Fundación Larramendi, que ya tiene desde hace un montón de años un premio anual a la historia del carlismo, en el que, por cierto, han participado varios historiadores navarros, y esto a mí me chocó mucho, ¿no? O sea, cómo en el lugar donde más influencia, donde el carlismo ha jugado a veces un papel hegemónico en la sociedad navarra desde todos los puntos de vista, no se esté realizando nada, ¿no? Y yo creo que es el momento, tal vez precisamente en este año tan recurrente al celebrarse el aniversario de la Guerra Civil, igual es el momento en volver a repensar o el volver a tratar el carlismo, abriendo frentes que todavía nos han tocado, ¿no? Porque yo creo que en el carlismo tal vez ahí sí ha influido mucho el asunto de la Guerra Civil. Tiene todavía muchos interrogantes a los que hay que contestar, y claro, si no lo hacemos nosotros, pues lo harán otros, ¿no? Y eso sí que choca un poquitín. No, la verdad que no deja de ser curioso, ¿no? Que se investigue quizá más lo que comentaba Manuel en otras zonas con no tanta implantación como en Navarra, y que aquí pues nos hayamos quedado un poquito con menos investigación, ¿no?, en este ámbito. Sí, en las jornadas ya luego igual hablaremos un poco más, ¿no?, de cuáles van a ser los participantes, ¿no?, la gente que va a tomar parte, ¿no? Pero la verdad es que sí que hay estudios, ¿no? Sí que ha habido algún estudio, ¿no? Pero yo coincido un poco con lo que dice Manuel, ¿no? O sea, la verdad es que ni comparar, ¿no?, con lo que pueda haber en Cataluña, o incluso el Museo Zumalacárregui de Ormaiztegui. Por otro lado, no podemos olvidar que esto lo organiza el Jerónimo de Ustariz, pero y sobre eso igual Manuel podrá profundizar un poco más. Está la Asociación de Amigos del Museo del Carlismo, que colabora en estas jornadas, y una de las ideas o una de los objetivos de estas jornadas es no solo reflexionar y ofrecer materiales sobre lo que es el carlismo, la historia del carlismo, sino que a futuro si se puede conseguir dar alguna realidad, ¿no?, sobre el museo o cualquier otra actividad.
Sí, eso creo que también vamos a decir que ha sido algo como que ha acelerado esta apuesta de actualidad en el interés, ¿no? Porque, claro, estamos a las puertas de que en Navarra se abra un museo, vamos a decir, sui generis, ¿no? Porque es un museo sobre un movimiento político del que todavía quedan algunos retazos, ¿no? Algunas secuelas, ¿no? Bueno, se acaba de celebrar el acto de Montejurra. El domingo se celebró. Bueno, claro, teniendo en cuenta, sobre todo, las nuevas tendencias museísticas que se están implantando y se están consolidando en todo el mundo, es decir, esa concepción del museo como un espacio abierto, un espacio de dinamización social, un lugar donde no solamente se encierran unos objetos bonitos, sino que también puede tener una participación activa y provocadora para remover, pues, no sé, los estudios, para remover el interés por los estudios históricos, pero desde el punto de vista social más amplio. Bueno, es algo que todos hemos visto, ¿no? Como nuestros hijos, pues periódicamente van a los museos, tal. Bueno, esto es una práctica que se está haciendo en todos los lugares, ¿no? O como los museos, pues, crean aulas de estudio, se convierten en centros de documentación, y claro, pues realmente esto abre una frontera que no tiene límites, unas posibilidades impresionantes precisamente para desarrollar y para impulsar unos estudios que por diferentes razones todavía se han hecho. Yo quería introducir, porque lo acabo de tocar, otro asunto importante, ¿no? Es la documentación. Sí. O sea, en Navarra, ¿quién no conoce un familiar, un amigo, que su padre, sus abuelos y tal han sido carlistas? En Navarra hay miles de familias que seguramente conservan cosas que tienen que ver con la historia del carlismo y por lo tanto con nuestra historia contemporánea, ¿no? Y como hemos podido comprobar por algunas noticias que hemos tenido, buena parte de esa documentación, también por razones que habría que analizar, se está perdiendo, ¿no? Claro. Yo qué sé, por ejemplo, las cosas de la guerra civil, bueno, pues es muy fácil caer en la tentación de, bueno, esto es una cosa de carcas y tal, pues a la basura, ¿no? Y bueno, pues cada vez que se tira una foto, cada vez que se tira un documento, cada vez que se tira una carta, cada vez que se tira una postal, cada vez que se tira un periódico, se está tirando parte de nuestra historia. Y esto, vamos a decir, se sintonice o no con este movimiento, es un atentado contra los estudios de la historia, ¿no? Y yo creo que ahí el museo puede jugar un importante papel. Y esta asociación que está en ciernes, esta asociación de amigos del Museo del Carlismo también. Hemos dicho el Museo del Carlismo de Estella. De Estella, sí, que es un museo que por cierto, que esto también es altamente significativo, fue aprobado por unanimidad por todas las fuerzas políticas de Navarra en un momento en que Batasuna era un partido legal. Es decir, ahí vamos a decir que es uno de los pocos temas en los que todo el mundo está de acuerdo, sí, no es algo muy común, ¿no? Lo de lograr la unanimidad. Bueno, pues es un museo que forma parte ya del organigrama museístico del gobierno de Navarra, y por lo tanto tiene que salir adelante tarde o temprano y consecuentemente va a jugar un papel cultural y probablemente en el desarrollo económico y social de la zona de Estella. En el tema de las fuentes que apuntaba Martorell, Manuel, yo creo que todos podemos tener, ¿no?, lo que decías, fuentes, pero quizá el problema que nos encontramos los ciudadanos de a pie es qué hacemos con ellas, cómo hacemos que esas fuentes sirvan, por ejemplo, para los historiadores, o claro, cada uno en su casa puede tener muchas cosas, es lo que comentabas, ¿no? Pero de ahí a que eso llegue a... Bueno, ahí hay unos mecanismos que son muy usuales, ¿no? Claro, lo primero que hay que hacer es detectar dónde están esos archivos o esos documentos que pueden servir. Una segunda operación es catalogarlos, ¿no? Y otra tercera fase
es la adquisición, si por ejemplo los propietarios no quieren seguir teniendo esos documentos en casa. Bueno, hay mucha gente que tiene cosas pero no sabe muy bien qué hacer, no llegas a valorarlas o que no sabe qué hacer con ellas, porque le da miedo que se pierdan, pero tampoco está dispuesto a entregarlas a cualquiera y perder el control. Bueno, para esto hay mecanismos, por ejemplo, en los museos hay diferentes figuras jurídicas donde tú puedes ceder una documentación con un plazo fijo para volver a recuperarlo o bajo determinadas condiciones, o simplemente donarla para siempre, con la garantía, obviamente, de que una institución oficial como un museo pues va a tener un equipamiento, unos técnicos y unos instrumentos adecuados para su conservación, que es lo que garantiza un museo moderno. Sí, este es uno de los temas que tratará el tercer día, ¿no? O sea, las conferencias se desarrollan la semana que viene, hoy en 8, o sea, el miércoles. Los días 17, igual repasamos un poco, ¿no? El día 17, o sea, hoy en 8, miércoles 17 de mayo, Miguel Sánchez Hostiz, el escritor principiano, nos hablará sobre el carlismo como tentación literaria. Es otra manera de acercarse a la historia también. Sí, la verdad es que es otra manera de acercarse a la historia. Una de las, de los elementos o de las fuentes de información más importantes, si no la más, para conocer la sociología, la forma de vida de una época, es igual investigar o leer la literatura de la época, ¿no? La literatura de la época o lo que se ha hecho en épocas inmediatamente posteriores, ¿no? Entonces, ahí Miguel Sánchez Hostiz nos va a hablar sobre el carlismo como tentación literaria, teniendo en cuenta, ¿no?, que es un tema demasiado amplio. Eso sí que daría para, varias tesis, o incluso hablar de literatura y carlismo nos daría para un curso entero, ¿no? Eso el primer día, como digo, el miércoles 17 de mayo. El jueves 18 de mayo, ese día Francisco Javier Caspistegui, Manuel Martorell, que nos acompaña, y David Máez Currena analizarán y debatirán acerca de la historia inmaterial, oral e intrahistoria en la recuperación de la memoria colectiva en la Navarra rural, ¿no? Uno de los temas que no ha salido en nuestras conversaciones, la importancia de la historia oral, de los testimonios orales, ¿no?, de la gente. Y luego, ya para terminar, el viernes, día 19 de mayo, tenemos una conferencia titulada El Museo como herramienta de dinamización cultural, el proyecto de Estella, y sobre este tema nos hablarán Miquel Alberdi y Javier Carbonell. Miquel Alberdi es responsable del Museo de Zumalacárregui de Ormaitei, y Javier Carbonell es miembro de la Asociación Amics de la Historia del Carlismo de Cataluña. Y esto es así un poco, ¿no? O sea, por ejemplo, perdona que te interrumpa, este caso de Cataluña es muy interesante, porque es un grupo de gente. Están en Solsona, ¿no? Solsona es como el centro geográfico de Cataluña, y entonces ahí tienen una mancomunidad comarcal donde hay varios municipios que en su tiempo fueron carlistas, pero que ahora pues son de Convergencia, de Esquerra, en fin, de tal, ¿no? Y bueno, pues ahí esos municipios han apadrinado un proyecto para instalar un museo en un antiguo convento, y sobre todo están haciendo un gran centro de documentación en el que, por ejemplo, creo que ya tienen recogido como medio centenar de testimonios orales, pero grabados con vídeo. Es decir, ellos han ido buscando personas mayores y les han grabado varias horas con un modelo de preguntas para todos igual, y eso está catalogado y está ahí a disposición. Y luego están recuperando archivos personales de familias, ¿no? Eso es un tipo de trabajo que obviamente aquí no se ha hecho nada de esto. Y bueno, salvo algunos estudios, vamos a decir, de historiadores, ¿no? A título, obviamente, a título particular. Pero están haciendo otra cosa interesante también. Llegan a hacer, por ejemplo, excursiones, como se está poniendo ahora de moda, por ejemplo, en la batalla del Ebro, o yo que sé, la ruta del anarquismo en la ciudad de Barcelona. O sea, hacen excursiones como turístico-históricas
por zonas donde se han desarrollado batallas o donde ha habido acontecimientos importantes, luego se van a comer y tal, pero esa jornada, esa excursión se convierte también en una clase de historia, ¿no? Para cualquiera que se quiera apuntar. Historia además ilustrada, ¿no? Sí, y divertida. Sí, incluso nos han propuesto, ¿no? Ya que en Lácar hay buen vino, no nos dice el tercio de Lácar, pero sí que daría bastante juego para hacer una excursión. Bueno, ahí está la idea, ¿no? Que ahí se puede llegar. De todas maneras, en el caso que va a ocupar a Manuel en esa conferencia del próximo jueves, la historia oral, hemos hablado muchas veces aquí en este espacio de la Sociedad de Estudios Vascos de Eusko Ikaskuntza sobre pues las fuentes orales, ¿no? Que no se les acaba tampoco muchas veces de dar la importancia que tienen y que hay muchísimas cosas que no están escritas en los libros, ¿no? Sí, bueno, tengo que decir que en el aspecto que nos atañe hoy, lamentablemente eso en este caso es una batalla perdida, al menos en lo que se refiere a los primeros años del franquismo, que es lo que yo estoy investigando. Ahí yo me he encontrado con un gran inconveniente, o sea, se me han ido muriendo las personas que yo quería entrevistar, o les he encontrado en un momento en que su testimonio ya no era fiable, porque confunden las fechas o solamente se quedan con determinados acontecimientos muy concretos que se han grabado fotográficamente en su memoria. Pero eso es una tragedia que ha ocurrido en nuestra tierra y que, por ejemplo, nos va a impedir comprender qué mecanismos mentales funcionaron en los navarros que combatieron en el bando nacional y que, por ejemplo, salieron de la guerra en medio de una sensación de perplejidad, frustración o desánimo o en el mejor de los casos pues con el deber cumplido, pero sin querer volver a saber nunca más nada de política, ¿no? O sea, sabemos que ese fenómeno ha existido porque todos conocemos, por ejemplo, mi padre es uno de ellos, ¿no? Que ese fenómeno se produjo, o sea, gente que terminó desengañándose del papel que había jugado en la guerra civil, no porque no hizo lo que pensó que tenía que haber hecho, sino porque el resultado que salió de la guerra civil no es el que ellos buscaban, ¿no? Y eso les creaba una sensación, sí, podríamos decir, de frustración. El no poder hablar con esas personas, porque obviamente ya han desaparecido casi prácticamente todas, ¿no? Nos va a impedir a nosotros saber cuál fue el mecanismo mental que a muchas personas le colocó en un punto de salida hacia una evolución ideológica que llevó a muchos a defender planteamientos progresistas y democráticos. Esto es una cosa que hoy no tenemos, precisamente porque no se le ha dado durante el tiempo en el que fue adecuado la verdadera importancia a las fuentes orales. Pues tal vez porque igual no era un tema recurrente en ese momento, ¿no? Creo que quedan otros asuntos por tratar y donde las fuentes orales pueden ser importantes, que es a partir de los años 50, pues todo el protagonismo que ha tenido el carlismo en el último periodo de la dictadura franquista. Esto es un reto todavía que nadie ha tocado y que es una cosa que sería interesante. O sea, creo que la historia oral, sin ser el método, vamos a decir, el eje de una investigación histórica, puede dar una gran riqueza aporta muchas cosas, ¿no? Sí, al estudio, ¿no? Ajá. Pachi, yo no sé, sin entender el carlismo o sin acercarse a él, es imposible entender también la historia la historia contemporánea, ¿no? Sí, vamos, sin estudiar el carlismo, sin tener en cuenta, ¿no?, lo que es el carlismo, no podemos entender no solo el carlismo como algunos quieren verlo, como una ideología exclusivamente de derechas. Tampoco podemos entender el socialismo navarro, ni tampoco podemos entender el nacionalismo vasco en Navarra. No solo en Navarra, sino también, ¿no?, en todo lo que es Euskal Herria. Entonces, no podemos obviar
desde un punto de vista de la investigación histórica, el carlismo. Sobre lo que ha comentado Manuel, sí que es verdad que prácticamente es un terreno, ¿no?, el de la investigación histórica, ¿no?, sin trabajar. Sí que hay 2 o 3 investigaciones interesantes, ¿no?, que además hemos intentado traer, ¿no?, que es la de Patxi Caspistegi, y Aurora Villanueva, pero vamos, el terreno, o sea, la verdad es que está sin trabajar. Por otro lado, no sé si hemos terminado de hablar un poco de estas jornadas, pero todavía tenemos tiempo. Sí, pero sí que me gustaría también citar otras actividades del Jerónimo, que sí que tiene que ver en parte con estas jornadas. Y viendo un poco de diácono, como hemos dicho, la semana que viene tenemos estas jornadas sobre carlismo, pero ya esta misma semana, mañana mismo, viene invitado por el Instituto Jerónimo de Ustaritz Jeremy McClonsey. Jeremy McClonsey es antropólogo y profesor en la Universidad de Oxford, y invitado por el Jerónimo de Ustaritz va a dar 2 conferencias. Una mañana jueves a las 8 de la tarde, conferencia, esto en realidad es más un seminario en la sede de la Asunta, es abierto, ¿no?, en la Plaza del Castillo, es sobre las teorías sobre el nacionalismo y la necesidad de un acercamiento antropológico al estudio del nacionalismo. Y por otro lado, una segunda charla está ya el viernes en la Universidad Pública de Navarra a las 11 de la mañana en la sala de doctorado de Geografía e Historia, que el tema es la evolución de un concepto publicitado de cocina vasca. ¿Por qué traigo a colación, hablando del carlismo, a Jeremy McClonsey? Pues Jeremy McClonsey, que tiene relación con el Instituto hace tiempo, vino en la década de los años 80 a Navarra y su idea, además vino a Navarra, estuvo 4 o 5 años si no me equivoco, de los cuales la mayoría los pasó en Zirauki, y su idea era estudiar el carlismo. Su idea era desde un punto de vista antropológico y con nuevas técnicas, ¿no?, tanto de lo que es la investigación antropológica como la investigación histórica, investigar el carlismo. Pero él se dio cuenta que el carlismo, investigar el carlismo, hacer una investigación sobre el carlismo, exclusivamente no tenía sentido, ¿no? Y al final su tesis versó sobre el carlismo y nacionalismo en Navarra. Si no me equivoco, el espacio de tiempo es 1900, abarca prácticamente todo lo que es el siglo XX. Entonces, por eso, me preguntabas antes si, pues la verdad es que... Antes a micrófono cerrado, yo decía, las conferencias de estos días no tienen nada que ver con las de la semana que viene. Me decía, sí, en parte sí. Sí, igual eso, por pasar un poco la palabra, Manuel, no solo tiene importancia el hecho de que esta persona, no, este investigador, ¿no?, que como digo, comienza su periplo. Mañana estudió el carlismo y al final estudió carlismo y otras cosas más, sino que además, vino con unas técnicas novedosas que actualmente, ¿no?, se utilizan más profusamente. Cuéntanos, Manuel. Hombre, yo creo que también es bastante llamativo, ¿no?, que venga gente de fuera, no sé si me salgo un poquitín de tono, ¿no?, pero que venga de gente de fuera a estudiar cosas que aquí no hemos querido estudiar. Sí, yo estoy de acuerdo contigo en que ha habido historiadores, pero también hay que recordar que, por ejemplo, los 2 principales estudios, que son el de Aurora Villanueva, que son estupendos, y el de Caspistegi, por cierto, surgieron por la intervención de otro británico, que es, si no me equivoco, Martin Brinkhorn, ¿no? Sí, Brinkhorn, sí. Que tiene una tesis que probablemente tenga el principal estudio que se ha hecho sobre el carlismo. Y él, si no me equivoco, es un libro de 1979. Sí, si no me equivoco, él en unas jornadas que se celebraron en la Universidad de Navarra dio un toque de atención, porque dijo, bueno, ¿y aquí por qué no se está estudiando esto, no? Y a partir de ahí surgieron esos estudios, que son importantes, pero yo más bien me refería, porque los estudios de Caspistegi y de Aurora Villanueva, que son fundamentales, sobre todo en la primera época del franquismo y en la última época del franquismo, yo creo que carecen de esa vivacidad que es el tener el testimonio de las personas normales, ¿no?
lo que podríamos llamar la intrahistoria, ¿no? O sea, cómo se ve unos acontecimientos tan trascendentales como una guerra civil o como el surgimiento de la dictadura franquista desde la óptica del hombre de a pie, ¿no? De la persona de a pie, de esa familia que ha entregado todo, incluso la vida, por algo en lo que después con lo que después no comulga, ¿no? Bueno, yo creo que de todas maneras queda claro que queda mucho por investigar, ¿no? Y además muchas respuestas igual que encontrar, ¿no? ¿O no? Sí, no. O sea, yo creo que una de las conclusiones que podemos sacar de la conversación que hemos tenido es esa, ¿no? Y retomando un poco, recogiendo lo que ha comentado Manuel, ¿no? Sobre Martin Pinford, es verdad, o sea, es un libro de 1979 que no está superado, y que marca, ¿no? Cuáles son, no se lo aporta, sino que lo que hace son nuevas preguntas y marca cuáles son los campos que están por trabajar, ¿no? Cuáles son las carencias y tal, que esto en parte, ¿no? Los estudios que hemos citado, bueno, sí que vienen, ¿no? a ofrecer algo de luz, pero bueno, nos faltan no solo investigaciones, ¿no? Más o menos sectoriales, sino una investigación de mayor calado que intente no dar respuesta, ¿no? O que intente afinar con las preguntas, ¿no? Para ese tema que antes Manuel ha comentado sobre, a ver, ¿cómo podemos entender, ¿no? Que esta gente, o sea, qué mecanismos mentales tuvo esta gente, ¿no? A la hora de tomar estas decisiones, ¿no? En lo que es, bueno, pues vamos a subir los años 31, ¿no? Al 45, ¿no? O sea, ¿cómo podemos entender a esta gente, ¿no? Durante esta época, ¿no? Y la verdad es que sí falta todo eso y yo creo que no voy a decir que está todo por hacer, pero claro, por ejemplo, una cosa que ya se ha consolidado, no vamos a decir entre la gente joven que probablemente no tenga ni idea de estas cosas, ¿no? Pero incluso entre gente de nuestra generación, es la identificación de carlismo y franquismo, ¿no? Yo recuerdo un historiador que decía que utilizando algunos detalles de carácter cosmético o alguna terminología cercana al tradicionalismo, la principal victoria de Franco fue precisamente esa, que la gente, que la opinión pública identificara carlismo con la dictadura, ¿no? Y eso, según ese historiador carlista, decía que era una losa, que decía ya hace unos cuantos años, una losa que le iba a ser muy difícil levantar al carlismo durante muchísimo tiempo, como está ocurriendo ahora. Ahora, por ejemplo, cualquier serie de televisión, cualquier película, incluso obras de teatro y tal, que hablan del periodo del franquismo, o sea, los guionistas miméticamente colocan en los atuendos de los falangistas la boina roja, ¿no? Cuando es sabido que la boina roja se solía utilizar en los actos oficiales, pero que muchísimos falangistas se negaban a utilizarla porque no se sentían identificados con el carlismo, y había otros que la cogían y se la guardaban en el bolsillo, ¿no? Bueno, pues para conocer un poco más, para saber un poco más este ciclo de conferencias, vamos a recordar las conferencias de mañana y el viernes. Son en la sede de Eusko Ikaskuntza, en la Plaza del Castillo 43 bis. Esas conferencias de Jeremy McClancy, creo que lo he dicho bien, antropólogo y profesor de la Universidad de Oxford, y el ciclo de conferencias sobre el carlismo va a tener lugar la semana que viene, los días 17, 18 y 19, en la sala de Calderería, si no me equivoco, a las 7:30 de la tarde, los 3 días. ¿Son con entrada libre, Pascal? Sí, son con entrada libre. No, lo único, has comentado que la conferencia de mañana de Jeremy McClancy es en la Sociedad de Estudios Vascos, en la Plaza del Castillo, pero la del viernes... es verdad, es en la Universidad Pública. Es en la Universidad Pública a las 11 de la mañana. En el edificio de los acebos. Así que ahí están esas dos citas. Vamos a terminar recordándoles, como siempre, que la Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza, lo acabamos de decir, tiene su sede en Pamplona, en la Plaza del Castillo 43 bis, en el 3º y 4 D, que el horario de atención al público es de 8 a 2 por las mañanas y de 4 a 6 por las tardes, y que tienen una página web a la que pueden acceder en la dirección www.eusko-ikaskuntza.org.
Pachi Larrión, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, que vaya todo bien. Y Manuel Martorell, gracias por estar aquí con nosotros en Onda Cero. Buenas tardes. Onda Cero, Navarra. Usted tiene muchas razones para confiar su descanso